Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Aunque bueno, el lleno total es debido a la presencia de estas dos personas que están aquí a mi derecha. Paloma Díaz Mas, que es escritora y novelista y que es académica de la Real Academia Española con la letra I minúscula. Y en su discurso para entrar en la academia, pues hizo un discurso sobre medicina y textos en judeo-español, de gran interés para conocer la historia del mundo judío y del exilio, de los exiliados judíos españoles. También es investigadora del CSIC y trabajó con Jacob Hassan, iniciaron una gran investigación sobre la cultura judía española y su exilio. Además, el libro que se presenta hoy aquí, sobre la historia de los judíos de España, editado por Catarata, es el libro muy didáctico y a la vez muy sintético sobre la historia de los judíos españoles y su exilio. También colabora con el Centro Sefarad de Israel en el denominado Grupo Genealogías de Sefarad, que permite seguir indagando sobre autores aún desconocidos. Catedrática de Literatura Española y Sefardí en la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco y, como hemos dicho, profesora de investigación del CSIC. Ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre literatura oral y romancero, literatura medieval española y sefardí, y con solo 19 años publicó el libro de microrelatos Biografía de genios, traidores, sabios y suicidas, según antiguos documentos, que después fue reeditado con el título de Ilustres desconocidos. En Anagrama ha publicado numerosas novelas, entre ellas El sueño de Venecia, que obtuvo el premio Real de novela, y La tierra fértil, premio Euskadi 2000. Así que bueno, pues muchas gracias por una vez más contar con tu presencia hoy aquí. Y también pues quería introducir a José Antonio Lisbona, gran colaborador de esta casa, como todos saben, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Sorbona de París, politólogo y periodista con más de 25 años de ejercicio profesional, especialista e investigador en la historia de los judíos en España, contemporánea durante los siglos XX y XXI, las relaciones de España con Israel y el mundo árabe, así como en la política exterior española hacia Oriente Medio. Ha escrito numerosos libros de investigación: Retorno a Sefarad, la política de España hacia los judíos en el siglo XX, Samuel Hadas, embajador de Israel al servicio de la paz, o Historia de unas relaciones secretas España-Israel, además de haber colaborado en numerosas exposiciones, como por ejemplo la de Más allá del deber, o una próxima que va a realizar junto con el Centro Sefarad de Israel. Así que nada, muchas gracias a los dos y iniciamos el debate. Pues gracias a todos por estar aquí y a ti, José Antonio, por haber aceptado presentarme. La verdad es que ustedes son los primeros, como digamos, supongo que lectores, que han visto que existe una gran boom en casi todas las editoriales. Nos piden a los historiadores o a cualquier otro sociólogo, cualquier tipo de escritor, que hagamos breves historias, es decir, en el sentido de que cada vez existe menos tiempo, tenemos más condensado nuestros intereses. Si queremos algo particular, vamos a las enciclopedias, buscamos libros especializados, pero las editoriales en verdad llenan un vacío en el sentido de una visión global que durante un periodo de tiempo corto escritos nos den un trabajo didáctico, divulgativo y sobre todo que sea menos denso de lo que sucede realmente con los libros de historia. Y yo creo que eso, me imagino que sería el objetivo que tenía la editorial Catarata cuando se lo pidió a Paloma. Y Paloma era, yo creo que la persona tal vez que lo podía hacer. ¿Por qué? Porque muchos de los posibles autores de este libro podrían tener, digamos, un área específica de conocimiento. Unos podemos ser más, como ha dicho el director, yo me dedico más a la época más contemporánea, a partir del siglo XIX-XX. Otros pueden ser más medievalistas, otros pueden tener una visión más cercana a la lingüística, otros a las costumbres, a la gastronomía, pero una visión global sobre el mundo judío en España que tampoco cayera en una de las cuadras, que no fuera una universidad frente a otra universidad. En ese sentido, Paloma nos representa perfectamente porque es una gran escritora, escribe no solamente ensayo de una forma ágil y amena, sino también novela y otras obras creativas. Es filóloga, pero al mismo tiempo tiene un gran conocimiento. No es ni historiadora del mundo judío, ni medievalista, ni tiene conocimientos específicos de la época de Andalus, no hay una edad de oro para ella, sino que es una generalista que en ese sentido ha cumplido perfectamente, yo creo, con el objetivo que se tenía. A lo largo
Es un libro que efectivamente tiene como un corpus central, que son esas 174 páginas que recorren la historia de los judíos en España, desde esa lápida de una niña de 1 año, 4 meses y una semana, si no me equivoco, y 2 días, efectivamente, que se data del siglo III, por lo tanto es la primera evidencia arqueológica y documentada, por lo tanto es un libro que comienza en el siglo III con la primera constatación arqueológica de los judíos en España y que concluye con lo más actual que podía ser con la concesión de la nacionalidad a los exiliados, a los expulsados, a los hijos de los que fueron exiliados y expulsados en 1492. Es un recorrido durante 17 y 18 siglos que se condensan de una forma brillante en 174 páginas, y luego nos regala, que es, yo creo, muy útil, una cronología, unas páginas de bibliografía para que los que quieran o queramos indagar o concentrar o ampliar conocimientos podamos elegir la parte concreta temporal, y luego también, como es básico, yo creo que todas las editoriales deberían tenerlo, aunque les cuesta trabajo, pero es un índice onomástico. Esa sería la obra concreta del libro. También yo creo que es brillante porque, como antes decíamos, la historia es densa y podrías haber caído en que concentrar más la parte que más has escrito tú, la parte, por ejemplo, que tenemos como referente todos, tu obra maestra, para mí, tu obra maestra de los sefardíes, efectivamente, y podíamos haber caído en ese capítulo que tú tienes de lo que es a partir del exilio los perseguidos, y haber pasado muy por encima por los periodos visigodo, al-ándalus, los reinos cristianos o la actualidad. Y yo creo que es un libro que muy bien sus capítulos están muy bien repartidos entre 15 y 20 páginas cada uno, por lo tanto no hay una época temporal que prime sobre otra, con lo cual tenemos una visión global bastante acertada. Pero todo eso lleva, yo creo que para los que no sabemos hacer un libro que falten datos, palabras, fechas, bibliografía, notas bibliográficas, que es uno de los grandes problemas que tenemos historiadores. No sé si a ti te ha resultado muy difícil condensar 17 siglos de historia en 174 páginas. No, fácil, ha sido muy fácil. No, vamos a ver. A mí ha habido varios amigos judíos, además, que me han dicho, cuando se enteraron de que iba a publicar que había publicado este libro, la primera reacción fue decir: estoy deseando ver cómo se hace una breve historia de los judíos. Es decir, les parecía imposible concentrar tantas cosas. Hay que decir también que esto de las breves historias o breves síntesis de lo que sea, para hacerlas tiene que haber antes una gran investigación mucho más detallada, compleja, amplia, que han hecho muchos investigadores. Es decir, es imposible hacer una síntesis sobre lo que todavía no se ha estudiado, es evidente. Entonces, el problema que había en este caso, y suele ser el motivo por el cual hay editoriales que piden breves síntesis, es que es un tema sobre el que hay mucho estudiado, todavía hay mucho por estudiar. Se han exhumado documentos, tenemos ahí una exposición, por ejemplo, sobre la Genisa del Cairo, se han dado a conocer muchos textos, se han estudiado periodos históricos, hay muchísimos estudios académicos sobre la historia de los judíos en distintas épocas en el territorio de lo que actualmente es España. Solo basándose en esos estudios previos se puede hacer una síntesis. Lo que pasa es que lo que era un reto es precisamente ser sintético. Es decir, yo me he tenido que documentar mucho, he aprendido mucho escribiendo este libro, porque lógicamente todos tenemos una especialidad. Mi especialidad es sobre todo la literatura sefardí, desde un punto de vista sobre todo filológico, la lengua sefardí en judeo-español, la literatura en judeo-español, y lógicamente el estudio de la lengua y la literatura te obliga a estudiar también la historia, las mentalidades, la sociedad en que se produjo esa literatura, etc. Pero, claro, hay temas sobre los que yo no he investigado nunca: los judíos en al-Ándalus, los judíos en época visigoda, los judíos en época contemporánea,
en España. Entonces ahí he tenido que estudiar muchos trabajos académicos de estos llenos de notas a pie de página y de bibliografía citada. Yo misma me he tenido que contener para no hacerlo, porque yo también estoy viciada de escribir estudios académicos con notas a pie de página, con bibliografía, y entonces aquí se trataba de otra cosa, de entresacar las ideas fundamentales, resumir las corrientes más importantes y los movimientos históricos más importantes, no hacer una lista de todos los autores y todos los personajes existentes, ni dar muchísimos datos, dar solo los datos que me parecían imprescindibles para entender los movimientos y las corrientes y las cosas que habían sucedido. Entonces quizá eso era un poco lo más difícil. Y precisamente lo que has mencionado de la bibliografía final no es una bibliografía de libros consultados, no es una bibliografía citada como la que hacemos en estudios académicos, sino que son unas recomendaciones. Si alguien me dijera ¿qué puedo leer para saber un poco más de la campaña de Pulido o del senador Ángel Pulido, que promovió las relaciones entre los sefardíes, o qué puedo leer para saber un poco más, pues yo qué sé, de los judíos en época visigoda? Pues bueno, léete esto, léete aquello. Es decir, son unas recomendaciones pensadas para el lector. Y esa función tienen también los índices. Es decir, yo he tratado de imaginarme qué podía necesitar el usuario de este libro. Y teniendo en cuenta que es una cosa para un público muy amplio, pues bueno, puede haber, yo qué sé, gestores culturales que estén organizando una actividad y quieran saber algo sobre los judíos en tal o cual localidad, por ejemplo, pues que tuvieran donde buscar alguna información. Entonces, ese tipo de cosas he procurado ponerme mucho más que en el papel del autor que quiere escribir un libro, en el papel del lector que busca un libro que le dé unas ideas fundamentales y que le ponga en sus manos una información básica pero útil para muchas cosas. Sí, efectivamente ahí lo bordas en el sentido que sea didáctico, divulgativo, no caes en que sea simple ni superficial, efectivamente destacas lo más principal de cada área, por lo tanto, como dices, ha tenido que ser, yo creo que a veces es más difícil hacer relatos cortos que relatos largos y muy voluminosos. En ese sentido, ¿cuánto periodo podemos llegar a pensar que has hecho esta obra? Bueno, fue un reto, lo hice como en 6 meses, es decir, en esos 6 meses aproveché cosas que conocía, pero tuve que documentarme sobre otras cosas y tuve que escribir, ¿no? Entonces, precisamente el hecho de tener que hacerlo en un periodo relativamente corto también me obligó a sintetizar mucho y a fijarme en las cosas fundamentales o que me parecían fundamentales. Y una cosa que también he procurado, y no sé si he conseguido, pero porque uno nunca sabe, es evitar sesgos ideológicos, sesgos propagandísticos, es decir, tratar de dar una visión lo más objetiva, lo más neutra posible, en el sentido de contar las cosas como creo que sucedieron, según la documentación que contamos, con la que contamos, ¿no? Es cierto, la verdad es que cuando ustedes lean el libro, si no lo he leído ya, sería un libro más informativo que de opinión. No opina sobre, efectivamente. No es un libro de opinión. No es mi opinión sobre la historia de los judíos en España, es información que procura ser lo más objetiva posible. Eso, claro, es un poco difícil. Seguro que algún sesgo se me ha escapado, pero... Y además nos has descubierto que lo has hecho solo en 6 meses, porque como ha dicho Jaime Molino, el director, desde noviembre del año 22 tú eres ya académica, eres miembro de la Real Academia de la Lengua Española, con lo cual, y si no me equivoco, es la primera obra, no artículos, que es totalmente hecha por una académica, por parte tuya. Entonces, ¿te ha influido? Bueno, me ha influido, vamos a ver, la verdad es que yo no había pensado esto de que es mi primera obra como académica, pero es verdad, es un libro que lo empecé cuando acababa de ingresar en la Real Academia Española y lo acabé medio año después.
creo que a mí más me ha influido más que ser académica, que lógicamente, pues bueno, es el hecho de estar jubilada como profesora de universidad e investigadora, porque es bueno, normalmente cuando estás en la universidad, lógicamente lo que te pauta digamos, tu actividad son las clases y también los proyectos de investigación, y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde yo he trabajado 18 años, pues también estábamos muy, digamos, orientados porque normalmente tenías un proyecto que tenías que cumplir unos plazos, tener cumplir unos objetivos, sacar unos productos de ese proyecto que eran los que te habías comprometido al principio, es decir, un proyecto es algo bastante cerrado y bastante pautado. En cambio, el hecho de no estar, digamos que aquí mi proyecto era escribir un libro con toda libertad, teniendo cierto, digamos, marco temporal, porque me habían pedido para una determinada fecha, pero bueno, digamos que estaba como más libre de obligaciones. Es un libro escrito realmente con mucha libertad, aunque tuviera un plazo de entrega, ¿no? Pero, y además, en ese sentido también la editorial me ha dado completa libertad. Esto no es un libro que se me ocurrió a mí, sino que es que me lo pidió la editorial Catarata porque estaban muy interesados en tener en su catálogo un libro de esta temática, porque detectaban que había un cierto interés en la sociedad española a muchos niveles por tener esto. Y creo que tenían razón, porque lo cierto es que el libro va por la tercera edición y salió en septiembre. Es decir, de alguna manera es un poco que habían detectado un interés por este tema. Entonces, teniendo un pie forzado de un tema determinado y un plazo determinado, por otra parte, yo he obrado con toda libertad en cuanto a la organización del libro, en cuanto a su contenido, en cuanto a esos complementos que en un principio no estaban previstos, como el índice o la cronología, ¿no? Tú has dicho que despertaba un cierto interés. También es cierto que, desde mi punto de vista, es que había un vacío en lo que sería la bibliografía. Por lo tanto, no has tenido una referencia, no has tenido una obra referente donde vincularte. No sé si has estudiado estos mismos casos en otros, en habla francesa, en libros en inglés, en francés, si también existe una breve historia del judaísmo francés, breve historia del judaísmo inglés. Bueno, fundamentalmente yo me he documentado en bibliografía sobre los judíos en España porque bastante trabajo tenía con eso. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en el ámbito editorial francés sí que hay una larga tradición de esos libros breves de la colección Quesset, por ejemplo, de distintos, sobre distintos temas, y en efecto sí que, digamos, ahí hay un modelo mental. Un modelo que, por otra parte, yo ya había utilizado en otro libro anterior, de un librito que me habían pedido cuando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas todos los años, con motivo del 23 de abril, del Día del Libro, publican un libro, una colección, un folletito, un librito en octavo, en el cual se trata de algún tema relacionado con el libro y la lectura. Y a mí, para el año 2020 me habían pedido precisamente, e hice medio confinada, un libro sobre la lectura y lectores sefardíes, ¿no? Entonces, de alguna manera, está un poco dentro de esa misma línea de sintetizar en muy pocas páginas las ideas fundamentales sobre un tema. Entonces, de alguna manera también yo ya tenía un cierto entrenamiento por ese librito, que es un poco la historia de los sefardíes a través de su relación con los libros, es un folletito prácticamente, y de alguna manera también me sirvió de entrenamiento el haber hecho ese libro tan sintético también. Entrando ya en el contenido del libro, tú sintetizas 17 siglos en 5 capítulos. Has hecho unas particiones muy específicas, los orígenes, que básicamente sería la época visigoda, los judíos en el Andalus, que podríamos decir que es una edad de oro, la de los judíos en los reinos de cristianos, y a partir de ahí, digamos, habría una segunda parte que es la expulsión. A partir de la expulsión hay, incluso, no sé si lo has hecho expresamente, existe analizando los contenidos por número de páginas, existe casi equilibrado 75, 75, 80 páginas
esas dos áreas. Y luego una parte muy, muy importante, porque tal vez se estudia mucho, se habla mucho de la expulsión, de la Inquisición, de los conversos, se habla también mucho de todo lo que es la Edad de Oro, tanto los judíos en la época del Andalusí como en los reinos cristianos, y es verdad que hay pocos estudios sintéticos también sobre la España contemporánea, a partir de lo que sería el retorno, el regreso, a partir de mediados del siglo XIX. La estructura, como te la planteaste desde el inicio. Bueno, procuré contenerme desde el principio, es decir, porque hay una tentación muy evidente, que es hablar más de lo que más sabes. Entonces, por ejemplo, yo podía haber escrito mucho más sobre los sefardíes, sobre la diáspora sefardí, todo eso que es más mi tema, pero precisamente ahí procuré contenerme muchísimo para no desequilibrar el libro. Entonces sí que procuré, o sea, sí que hice desde el principio un esquema y además sí que se lo planteé a la editorial y todo esto, y procuré que no hubiera un desequilibrio, es decir, liarme ahí a hablar páginas y páginas sobre un periodo, una época o un tema, y sí que, procuré mantener en todo momento una cierta contención, de manera que las distintas partes del libro no estuviesen desequilibradas, que fuese un libro, yo que sé, sobre los sefardíes o sobre la Inquisición, con unos apéndices por delante y por detrás. Y en este sentido también hay una cosa que es verdad, que hay algunas monografías que me han sido muy útiles para preparar este libro, pero sobre los judíos en España, pero que casi todas se quedan en el momento de la expulsión. Es decir, un periodo muy desatendido, por ejemplo, es que pasa en el siglo XVIII. Y que bueno, tampoco es una cosa que sea muy extensa en ese libro, pero algo había que decir. O qué pasa, que ahí sí que pasan cosas bastante importantes en el siglo XIX, es decir, es de alguna manera no dejar ningún vacío también, o sea, era llenar de forma equilibrada los temas, de manera que un tema no se comiera a otro, pero también cubrir un poco todos los periodos y todas las corrientes fundamentales para que no hubiera agujeros, ¿no?, sin información. Lógicamente a un nivel muy general, pero bueno, tratar de cubrir un poco todo. Y sí que es cierto que ha sido un poco difícil no embalarme con determinados temas o no meter demasiada información detallada en unas cosas, porque además hay un problema, y es que también la documentación que manejan los historiadores es muy dispar. Es decir, por ejemplo, tenemos mucha más información, mucha más documentación sobre los judíos en los reinos cristianos, porque se está sacando mucha documentación de archivos, se están editando muchas cosas, que sobre los judíos en el califato. Entonces, claro, tampoco es cuestión de hablar menos de los judíos en el califato, porque hay menos estudios que sacan a la luz documentación sobre aspectos, porque es documentación o que no se ha encontrado o que no se ha estudiado, etc. Partiendo de lo que tú dices ahora, ¿tú encontrarías esa laguna que tenemos en la historia de España sobre los judíos en la época visigoda? Muy poco, casi nada. Antes del siglo III no hay nada. Y en ese área de Andalusí podría ser lo que menos tenemos como referente para estudiar. Sí, es que es curioso, vamos a ver, sí que hay documentación, evidentemente. Lo que pasa es que en la documentación árabe de los primeros tiempos hay relativamente poca información sobre los judíos. Y la información, las fuentes hebreas, pues unas están estudiadas, otras están por explorar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de cómo funcionaban las comunidades judías internamente, cómo se organizaban las aljamas, cómo funcionaban administrativamente, todo ese tipo de cosas, tenemos mucha más información, o se ha exhumado y se ha editado y estudiado mucha más información para los reinos cristianos que, por ejemplo, para Al-Ándalus, curiosamente, donde sí que hay mucha información sobre Al-Ándalus, se están haciendo muchos estudios sobre Al-Ándalus, pero sobre los judíos andalusíes, sobre todo en las primeras épocas, pues realmente hay menos documentación, o por lo menos menos documentación exhumada. No sabemos si irán saliendo más cosas. Uno de los peligros que tenemos a veces los historiadores y los
lectores especializados en el sector de la historia, es hacer volúmenes que suelen ser un vademecum, o de relación de fechas o de relación de nombres, de personajes. Tu libro, la verdad es que podías haber caído en ese peligro. Sí que mencionas, porque es esencial que en el mundo de los judíos, en el mundo de Al-Ándalus, no se puede dejar de mencionar a Maimónides, a Halevi, a Grela, pero digamos, salvo los grandes popes y figuras memorables de judaica dentro del área Al-Ándalus, no caes en figuras excesivas. Sí, vamos a ver. Si uno se mira el índice onomástico, resulta que hay más nombres de los que parecía. Y aparte de que hay muchos topónimos, hay bastantes antropónimos. Pero lo que sí que es, o sea, de alguna manera he seleccionado las figuras de las que iba a hablar en función de hablar de fenómenos o de corrientes. Es decir, por ejemplo, Hasdaim Saprut es un ejemplo de judío que empieza siendo el médico del califa y como sabe lenguas se convierte en Turjaman, es decir, traductor, y por tanto en intérprete y por tanto con misiones diplomáticas, y a partir de ahí va adquiriendo un poder notable y se convierte también en mecenas, en protector de poetas, en impulsor de estudios gramaticales. Es decir, a mí me interesa, no podía dejar de mencionar a Hasdaim Saprut porque es una figura muy importante, pero más por lo que significa y por lo que representa que por él mismo, porque sea Hasdaim Saprut. Es decir, y así han sido un poco todos. Maimónides para mí representa el ejemplo del filósofo y médico exiliado. Claro, se le tiene por cordobés, pero es que en Córdoba pasó poquísimo tiempo, porque enseguida llega la invasión de los almohades, la persecución de los judíos y de los cristianos en Al-Ándalus, y es el típico que tiene que exiliarse con su familia y acaba viviendo cerca del Cairo, en Fostat. Entonces, claro, de alguna manera para mí me interesa de esas figuras lo que fueron, pero también lo que representan, ¿no? A lo largo del libro nos damos cuenta que no solamente te has centrado en lo que podía ser una pura historia de los judíos en España, sino que has aprovechado para que fuera divulgativo y didáctico este libro también en lo que es la vida intelectual o la vida religiosa de los judíos en España, que en gran parte las costumbres o las leyes higiénicas o alimenticias de los judíos, da igual que sean para los franceses que para los españoles, pero digamos, es porque ya cuando estaba redactando el libro veías que la masa de lectores iba a ser amplia, es decir, que tal vez sea un libro destinado, por ejemplo, desde gestores culturales que lo pueden utilizar para sus intervenciones cuando están acompañando un grupo de turistas por la judería de Toledo o de Córdoba, a un profesor de lo que hoy se estudia Bubco, y ahora no sé qué es eso, es decir, gente muy variante también, sí. Lo que no solamente el receptor de eso, por lo tanto es muy divulgativo también la parte que explicas la intelectualidad y la literatura y las costumbres. Claro, es que vamos a ver, el problema es que al ser un libro muy divulgativo se dirige a gente que no tiene por qué saber nada sobre el judaísmo y de alguna manera tendría que explicar unas cosas muy básicas sobre la religión judía, sobre las prescripciones religiosas, sobre cómo es el culto, cómo se organizaban las comunidades, todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, eso lo he metido un poco al hablar de los judíos en la España cristiana, porque es donde tenemos más información, pero es extrapolable o podemos suponer que era de una manera parecida en los judíos de Al-Ándalus. Entonces, pero sí que es que el problema es que la historia no se entiende sin la cultura no se entiende sin la historia, y hay un rasgo muy significativo de los judíos en España, que es que eran judíos. Es decir, si quiero que un lector que no tiene por qué saber nada de judaísmo, porque se dirige a un público muy amplio, entienda algo del libro, también tengo que indicarle pues una serie de
cuestiones relativas al judaísmo, a un nivel muy básico y sin entrar en muchos detalles, pero sí que es lo que permite entender una serie de acontecimientos históricos de por qué existían las aljamas, que eran organizaciones al fin y al cabo administrativas para sus asuntos internos, de cuáles eran las funciones, etcétera. Es decir, la historia no se entiende sin esos elementos culturales. Y no solamente has tenido que tener, digamos, un gran conocimiento para luego condensarlo, sino solamente, además, cuando ustedes lean el libro verán que, aparte de referencias semiacadémicas, añades, por ejemplo, referencias a novelas y ensayos. Por ejemplo, cuando hablas de los chuetas, me ha hecho gracia como mencionas un libro de Carmen Riera. Sí. Por lo tanto, trasladas el hecho general al día a día. Sí, es que, claro, volvemos a lo mismo. A veces, no he recomendado muchas obras literarias, pero a veces una obra literaria sintetiza muy bien una serie de temas y problemas. Y ese es, por ejemplo, el caso de esa novela de Carmen Riera, que se tituló en catalán, está escrito en el original en la variedad mallorquina, Dins el darrer blau, y ella misma lo tradujo ese mismo libro como En el último azul, y que trata precisamente de ese último proceso inquisitorial contra los judaizantes de Mallorca, que da origen a la estigmatización de los chuetas como minoría marginada. Y es una novela, pero está muy bien documentada y permite, con unos personajes muy creíbles, basados en personajes reales, y que a lo mejor quien quiera entender el problema de los chuetas, cómo surge, cómo se desarrolla y en qué desemboca, le va a resultar a lo mejor más útil leer esa novela que leerse un montón de tratados sobre los chuetas. Entonces la menciono un poco de pasada, pero es justamente la mención que cierra ese apartado que se titula, ese capítulo que se titula los exiliados y los perseguidos son los perseguidos por la Inquisición. Entonces es el momento de la expulsión. Los exiliados son los sefardíes, que van a desarrollar su cultura en el exilio, en la diáspora, y los perseguidos son los conversos que se quedan y que son perseguidos por la Inquisición. Entonces, el acabar con esa mención de esa novela, de alguna manera, invita a documentarse más, pero de una manera amena, con una novela bien documentada, que es ficción, pero que nos permite entender un episodio histórico importante, a lo mejor con más claridad que un estudio muy sesudo y lleno de notas a pie de página, que están muy bien y que sin ellos no se hubiera podido escribir en el último azul. Tú lo acabas de decir ahora, podríamos decir que hasta 1492 lo que desarrolla es la historia de los judíos españoles, y a partir de 1492, por un lado sería la historia de los conversos y la historia de los sefardíes, porque a partir de entonces ya son sefardíes y no son judíos. ¿Te lo has planteado así? ¿Tú lo planteaste que sería después de 1492 tenemos esa dicotomía, los sefardíes, de los cuales tú conoces perfectamente y habías escrito mucho, y por otro lado lo que serían las persecuciones o los conversos? Sí, claro, es que era evidente. ¿Qué pasa? Si yo quería llegar más allá de la expulsión, que es donde se quedan muchos libros, tenía que continuar con qué pasó con los judíos después de la expulsión, y lo que pasó fueron dos cosas. Una, que unos se tuvieron que marchar, y otra, que se quedaron conversos, bien porque ya eran conversos que se quedaron en la península ibérica, bien porque hubo gente que, para no tener que exiliarse, se convirtió sobre la marcha. Eso que se dice muchas veces de que los reyes católicos dieron a elegir a los judíos entre convertirse y exiliarse, uno se lee los textos de los decretos de expulsión y no hay ninguna mención de que se conviertan. Precisamente lo que se dice muy claramente es que se expulsa a los judíos para que no tengan relación con los conversos, porque la relación de los conversos con los judíos incita a los conversos a seguir practicando el judaísmo y a seguir apegados al judaísmo. No hay ninguna mención de la posibilidad de convertirse.
ni en la versión del decreto de expulsión de Castilla, ni en la versión de Aragón, que son distintas, ¿no? Y tienen algunos elementos diferenciales, pero en cualquier caso la expulsión no se plantea, la conversión no se plantea como una solución. Y de hecho, la expulsión se plantea como una solución, entre comillas, a un problema también, entre comillas, que era el de los conversos, y vino a acrecentar ese problema, porque el número de conversos aumentó. Haces el último capítulo que englobas con un título muy significativo, que es de la España sin judíos a la actualidad, y a mí me ha recordado la España sin judíos a la referencia del título del libro de Pulido, que era Judíos sin patria, ¿no? Sí, españoles sin patria. Españoles sin patria y judíos, España sin judíos. Efectivamente, los últimos 150 o 200 años serían la España sin judíos. ¿Cómo, y es la parte que tú sabes más, no solamente por parte de los sefardíes, sino también por los estudios del doctor Pulido, ¿ha sido donde te has encontrado más amena y sobre todo mucho más a gusto en la redacción de esas 50 páginas finales? Pues no, me he encontrado más a disgusto, porque era una cosa muy compleja. Es decir, hay muchos acontecimientos sueltos, muchos hechos que se van produciendo y que van confluyendo. Bueno, para empezar, hay un periodo que realmente es bastante oscuro, que es todo el siglo XVIII, en el cual nos olvidamos. Parece que los procesos inquisitoriales, por ejemplo, son del siglo XVI y XVII, y hay un profesor británico, Alpert, un historiador, que me parece que ha documentado 1800 procesos contra judaizantes o algo así en el siglo de las luces, ¿no? Y ahí además unos primeros intentos de suprimir la Inquisición, intentos fallidos, porque todavía la Iglesia tiene en ese momento suficiente poder como para impedirlo. Entonces, bueno, es un momento bastante complicado. También hay otro problema, que es qué pasa en el siglo XVII con esos portugueses, que en realidad son conversos judaizantes, que son traídos por el conde duque de Olivares en época de Felipe IV para activar la economía y para evitar pedir préstamos a los banqueros genoveses y todo eso, y luego encima hay procesos inquisitoriales contra ellos. Es decir, es un tema bastante complejo. Y luego todo lo que es el siglo XIX, hay como muchos pequeños acontecimientos que se van, o grandes, que se van sucediendo y que propician dos cosas. Por una parte, el reconocimiento de la libertad religiosa y entonces de la libertad de cultos, y por otra parte el nacimiento de lo que se llama el filosefardismo español, que es eso, un movimiento que fundamentalmente son liberales, que empiezan a interesarse por la diáspora sefardí. También esto va unido un poco a la cuestión de la pérdida de las últimas colonias, de la pérdida de Cuba y Filipinas, y entonces de alguna manera eso, y del movimiento que es político que se llamó regeneracionismo, que es un movimiento liberal encaminado a propiciar la regeneración política, económica y cultural y en todos los aspectos de España. Entonces ahí todo eso confluye para que empiece a haber un movimiento de acercamiento de España a la diáspora sefardí, como forma de alguna manera. Por una parte es un poco decir, hemos perdido población española con la independencia de las colonias, pero aquí hay unos españoles sin patria. De ahí la frase de Pulido, que da título a uno de sus libros: vamos a recuperarlos, vamos a aumentar la influencia y la presencia de España en lugares donde España siempre ha tenido muy poca presencia y muy poca influencia, como son Turquía, los Balcanes, Oriente Medio, donde hay muchos sefardíes. Y es cuando se empieza a plantear, por ejemplo, que se nombren cónsules sefardíes, cónsules españoles sefardíes, etcétera. Entonces hay toda una serie de movimientos que confluyen en eso, en esa campaña de Ángel Pulido, el senador Ángel Pulido, que desde 1904 empieza a movilizar, primero con un discurso en el Senado, luego con sus libros, con una acción propagandística en la prensa, etcétera, que
España se acuerde de que los sefardíes están por ahí dispersos y que pueden ser unos aliados para aumentar la presencia de España, la presencia internacional de España, ¿no? Sí, podríamos decir como conclusión que efectivamente esa corriente filosefardita nos lleva a incluir el sefardismo dentro de la otra corriente, lo de la hispanidad. Sí. Por lo tanto, el sefardismo ha sido, digamos, parte básica de la identidad nacional española. ¿Tú dirías que el sefardismo, la cultura judía, la historia de los judíos españoles, el sefardismo también del exterior, hoy está claro que es parte de la identidad nacional española? Sí, vamos a ver, yo creo que uno de los efectos a largo plazo de la campaña de Pulido fue esa creación de esa especie de simpatía hacia los sefardíes que hay, que está bastante generalizada en España, es decir, gente que no tiene una especial simpatía por los judíos, sí que tiene una especial simpatía por los sefardíes, casi haciendo una dicotomía, como si los sefardíes fueran una cosa y los judíos en general fueran otra. Y en efecto sí que creo que ha dejado una huella. En su momento tuvo menos efecto, porque los efectos políticos fueron muy relativos. Todas las propuestas políticas de acercamiento de Pulido se quedaron en bastante agua de borrajas, entre otras cosas porque llegaban un poco tarde. Varias de las cosas que proponían los filosefardistas españoles eran acciones que ya habían sido implementadas desde Francia, a través de, por ejemplo, las escuelas de la Alianza Israelita Universal, que proporcionaron a los sefardíes de todo el entorno mediterráneo una educación en francés, occidentalizada, etc. Entonces, cuando se plantea eso en España, hacer que España haga algo parecido, las escuelas de la Alianza Israelita Universal llevaban 40 años ya ahí formando sefardíes en francés, ¿no? Entonces, en su momento tuvo unos efectos relativos, pero sí que han dejado una huella en las mentalidades, yo creo. Y de alguna manera yo creo que sí que pervive un filosefardismo en España, incluso entre gente que no tiene mucha idea ni del judaísmo ni de la historia de los sefardíes, pero bueno, les resulta algo simpático y de alguna manera los consideran compatriotas exiliados, ¿no? Sí, por eso yo creo que es acertado el título de la España sin judíos, en el sentido que es verdad que después de la expulsión, aunque haya hecho un retorno, un regreso, la población judía en España es reducida en la actualidad y por lo tanto hay poco contacto, hay muy poco español que tenga un contacto con una población judía, por lo tanto no se conocen judíos. Eso lleva a que haya un gran desconocimiento. Y un libro como el tuyo va a aportar, digamos, información básica. Sí, vamos a ver, en Estados Unidos o en Francia mismo, casi todo el mundo conoce a algún judío, ha tenido un compañero de estudios judío, tiene un vecino judío, es decir, en España es que claro, la minoría judía es muy minoritaria, son 40 y tantas mil personas en un país de 47 millones de habitantes o algo así, entonces es una minoría bastante exigua que precisamente por su número tampoco tiene una especial visibilidad y sí que es cierto que hay mucho desconocimiento realmente de qué es ser judío, de todo este tipo de cosas. Sí que tengo que decir que también yo he notado un cambio desde los años 90 hasta ahora, por ejemplo, en los medios de comunicación, que pues yo que sé, cuando fueron el 5º centenario de la expulsión y hubo una serie de actos en el año 92, leías en la prensa unas barbaridades, faltas de documentación, y yo creo que ahora sí que, por ejemplo, los medios sí que procuran documentarse un poco mejor, entender un poco mejor el tema, y eso también lógicamente influye en las mentalidades, pero de todas formas sí que hay en España bastante desconocimiento de lo que es el judaísmo, la cultura judía, etcétera, entre otras cosas, pues eso, por esa cualidad muy minoritaria de los judíos en España, ¿no? Entonces era un libro básico para periodistas también, entre otras. Sí, bueno, seguro. Bueno, yo ya he oído varios, digamos,
me ha venido un poco feedback del libro de distintos ámbitos, desde chavales de bachillerato que lo han utilizado para un trabajo de curso, hasta en alguna presentación que he hecho en Andalucía. En el público había guías de turismo, por ejemplo, o había profesores universitarios y guías turísticos, por ejemplo. Y luego también en la prensa yo creo que sí que puede ser un libro útil, porque además para eso también puede ser útil los índices y todo eso, ¿no? Y sí, para documentarse un poco sí que yo creo que puede servir a muchos niveles. Es más, yo creo que las entrevistas que has tenido en algún medio de comunicación, en algunos suplementos literarios, más que sobre el contenido del libro, lo que te han hecho preguntas sobre el mundo judío en España, ¿es así? Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que estoy gratamente sorprendida porque casi todas las entrevistas que me han hecho, el periodista ha venido con el libro absolutamente sobao, arrugado y como este ejemplar tuyo, lleno de papelitos. Porque también hay que decir una cosa, que es que el periodismo cultural en España creo que tiene ahora un nivel mejor, hay más especialización, no le manda a cubrir información cultural al último que ha llegado a la redacción, y luego también son los periodistas especializados en periodismo cultural suelen documentarse mejor que hace unos años, ¿no? Entonces sí que es cierto, pero claro, es lógico, también cuando te hacen una entrevista no es una reseña del libro, es de alguna manera piden una entrevista es una petición periodística, es una petición de opinión, ¿no? Y entonces sí que, pues sí, me piden mis opiniones sobre temas que están relacionados con el libro y también información sobre, pues eso, sobre esos temas que realmente son un poco más recientes y bastante desconocidos, como es eso, la presencia de los judíos en España, el papel de los judíos en determinadas circunstancias, como la guerra civil, todo ese tipo de cosas. En efecto, sí, en la parte última tienes un relato de lo que sería no solamente la época del doctor Pulido de la Restauración, sino los judíos durante la República, luego durante el franquismo y la actualidad, con bastantes referencias a lo que han sido los últimos 20 o 30 años del mundo judío en España. Por eso, como tú decías acertadamente, que la parte más incómoda para ti, como con conocimiento, ha sido la última parte, pues tenías más conocimiento, entonces podríamos decir que donde más te has, digamos, explayado, has tenido mayor conocimiento, ha sido en qué época, la época de los judíos en la época andaluz o en la época cristiana, por ejemplo, que sería menos conocido por ti. No, bueno, sobre los judíos en los reinos cristianos creo que yo tenía más conocimiento en ese momento, y sobre la Inquisición, porque los procesos inquisitoriales están muy documentados y tenemos mucha bibliografía sobre cómo era, por ejemplo, un proceso. Es decir, más que hacer una lista de procesos inquisitoriales que serían innumerables, es cómo funcionaba un proceso inquisitorial, qué se hacía, qué consecuencias incluso económicas tenía, porque implicaba la confiscación de bienes de la persona procesada, etcétera. Una de las cosas que más difíciles me ha resultado ha sido precisamente la parte de Al-Ándalus, porque es bastante más compleja de lo que parece. Es decir, cuando pensamos Al-Ándalus pensamos como en un bloque, y realmente según los momentos y según las fases son cosas muy distintas. Entonces ahí lo primero que tenía que hacer era distinguir las distintas fases. No es lo mismo el Emirato de Córdoba, que es un emirato de Bagdad, del califato de Bagdad, que el califato independiente, que es a partir de Abderramán III, que luego la guerra civil y los reinos de taifas, el surgimiento de los reinos de taifas y las invasiones almohades. Es decir, Al-Ándalus no es, o lo último que queda, que es el reino nazarí de Granada. Es decir, Al-Ándalus no es un bloque, y Al-Ándalus tampoco es la imagen que tenemos de Andalucía. Una ciudad como Tudela, Navarra, fue Al-Ándalus, porque pertenecía a la taifa de Zaragoza, ¿no? Entonces, quiero decir, los reinos musulmanes en la península ibérica llegaron muy hasta el norte, no es esa identificación, y eso me interesaba resaltarlo. Por eso, una cosa que no estamos comentando es que hay en algunos momentos unos mapas muy simplificados, pero que permiten ver un poco pues cómo va avanzando la evolución de Al-Ándalus, cómo se va partiendo en reinos de taifas, cómo van avanzando las conquistas de los reinos cristianos, etcétera.
porque eso es una cosa muy plástica, son unos mapas muy simples, pero que así, a primer golpe de vista, cuando ves que Zaragoza era un reino musulmán importante, pues realmente es una cosa que a lo mejor no la tenemos tan presente, ¿no? Eso es cierto, los mapas que ustedes van a ver, efectivamente, sobre todo la parte primera, son muy clarificantes. Podría decir que en efecto había otro reto, sobre todo para ti, que habías escrito muchos sefardíes en el exilio, con lo cual una cosa es hablar de los judíos españoles, que son el origen y el destino, los judíos que salieron de España, que fueron básicamente a la conca mediterránea, y ahí tenías también el peligro de hablar muchas veces más de los lugares de destino y olvidar el origen es mismo. Esos españoles siempre se han trasladado informaciones más románticas sobre las llaves, el romancero, las costumbres gastronómicas, y tú en principio pasas de eso, es decir, llegas a la esencia, y eso son más bien anécdotas de esa historia de los judíos sefardíes, que al fin y al cabo es de los judíos españoles. ¿Qué es lo que más te importó de los sefardíes de ese origen español para trasladar y juntar desde los que salieron y fueron expulsados, los que permanecieron como conversos, a los que luego retornan? Sí, bueno, eso quizás es la parte que me resultó menos difícil porque tenía más información en la cabeza, ¿no? Entonces sabía que tenía que prescindir de muchos detalles e ir un poco a las líneas esenciales, ¿no? El ver cómo salen y de dónde salen y a dónde se dirigen, cómo se asientan, cómo se organizaban las comunidades, cómo van evolucionando las comunidades internamente, porque claro, no es lo mismo los sefardíes en la diáspora de Turquía en el siglo XVI que en el siglo XIX. Ahí ha habido toda una evolución interna, una serie de influencias de otras culturas. Entonces eso sí que me veía yo más capaz de sintetizarlo, ¿no? No me parecía tan quizá porque lo tengo más por mano, ¿no? Lo que sí que me tenía que, ahí la dificultad era no embalarme y que se comiera el libro, esa parte que quizá es la que yo conozco mejor. Y antes de dar paso al turno de preguntas para que te hagan preguntas el público, en ese sentido podríamos decir que los judíos españoles del siglo XXI, los del siglo XX-XXI, los que hoy viven en España, serían más bien producto de una ósmosis cultural, en el sentido que permanecen rasgos de los judíos españoles, pero que se han unido a los rasgos que han traído y sus costumbres que han tenido de los países de destino. Los que hoy viven en España básicamente eran judíos que proceden de la diáspora, y por lo tanto el judío español hoy es un judío mezclado con características de esos países receptores. Sí, bueno, en principio, claro, los primeros judíos que se asientan en España a principios del siglo XX, pues hay muchos que no son sefardíes, hay unos y además vienen por distintas razones, desde por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial hasta por razones comerciales, económicas, son empresarios, son, bueno, parte de los ferrocarriles del norte fueron unos hermanos, los hermanos Pereire, que bueno, eran unos sefardíes de Burdeos. Y descendientes, por cierto, de conversos judaizantes que formaron comunidades pues, en el sur, en Bayona, en Burdeos, etcétera. Entonces, luego lo que sí que hay ahora mismo, digamos, el mayor contingente de judíos españoles son procedentes de Marruecos o descendientes de judíos de Marruecos, que ya desde la época de la Primera Guerra de África y sobre todo desde la independencia de Marruecos en 1956, es decir, a lo largo de casi un siglo, se van asentando en la península ibérica por distintas razones, ¿no? Entonces, quizá todavía en las comunidades judías españolas predomina ese contingente de judíos marroquíes, aunque luego también se han venido a unir pues desde judíos argentinos, en fin, venezolanos, en fin, de muchos orígenes. Pero vamos, yo creo que todavía hoy en día son sobre todo judíos procedentes de Marruecos de primera o sucesivas generaciones. Pues no sé si tienes más algo que decir o esperamos a que el público te pregunte.
pues casi yo dejaría, gracias por tus preguntas y por haberte leído tan atentamente el libro, y yo casi dejaría...